Amigos y hermanos en Cristo, nuevamente vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo al Señor: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Pasamos al capítulo 12 y vamos a leer el versículo 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya en esta ocasión. Hoy vamos a tratar de culminar nuestra reflexión acerca de Andrés, el buen pescador de almas. Hemos venido haciendo distintos comentarios y rescatando lecciones muy importantes, de suma importancia, lecciones para nuestra vida espiritual. Y es para eso la palabra de Dios, para alimentar, hacer sabio al pequeño, alimentar nuestras almas y darnos más conocimiento de Cristo para que vivamos a la altura de sus deseos y podamos ser cada día transformados a la misma semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver, de acuerdo a lo que hemos leído, para culminar nuestra meditación, porque es una breve meditación lo que hacemos en estos audios. Primero, el muchacho que fue traído a Jesús. Hemos leído en el capítulo 6, versos 8 al 9. Y luego vamos a ver la visita de los griegos en el capítulo 12, verso 20 al 22. Andrés, al ver la impotencia de Felipe frente a la pregunta de Jesús, se apresuró a decirle al Señor: un muchacho está aquí que tiene 5 panes y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Aquí vemos que había hallado Felipe y previsto que un muchacho tenía lo que necesitaban, pero no era lo suficiente. Tenía apenas 5 panes y 2 pececillos. Y él mismo hizo una observación: ¿qué es esto para tantos? Ahora, esto nos enseña algunos detalles de la preciosa, hermosa vida de Andrés, el pescador. Nos enseña que Andrés era un hombre previsor. El cristiano tiene que ser lo mismo. El creyente tiene que ser lo mismo. Previsores. Andrés había anticipado la necesidad de algo para comer, si no para la multitud, a lo menos para su maestro, por cuyo motivo había buscado alimentos entre la gente y encontró al muchacho. Que seamos como Andrés, queridos hermanos, siempre listos a anticipar las necesidades de otros. Recuerdo hace muchos años atrás, tal vez 62 años, íbamos a una conferencia y había un matrimonio con 2 hijitos nuevitos en la fe. Íbamos en un camión, esos años no había colectivos, nada. Íbamos en un camión
que había quedado de la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, un Ford 4. Íbamos varias familias, todos en un lugar, en un manantial. Hicimos campo para descansar, para que el motor del camión enfríe y para comer. Era la 1:30 de la tarde. Todos sacaron, los creyentes que ya saben viajar, llevaban su comida, su ración, para comer, y todos empezaron a comer. Y este matrimonio nuevo con 2 niños no había previsto, no había llevado nada. Y ninguno se comedía siquiera decir: mire, acérquese aquí, hay alguito para comer. Es triste esas situaciones, deja mucho que desear. El creyente tiene que saber compartir de lo que el Señor le da. Pero en el caso de este hombre era nuevo, no sabía las cosas de ir a una conferencia. Y el creyente tiene que ser previsor, no solo pensando en él, pensando que siempre habrá otra boca a cuál o a quién alimentar. Y esto era Andrés, siempre listo a anticipar la necesidad de otros. En segundo lugar, Andrés era un hombre buscador. Dijimos era un hombre previsor, pero era también un hombre buscador. Había traído a su hermano a Cristo, a Pedro. Así hemos leído en el capítulo 1, versículo 42 de este Evangelio de Juan. Y ahora trae un muchacho a Cristo. ¡Qué lindo! Como resultado de haber traído a Pedro, 3,000 personas fueron salvadas el día de Pentecostés. Lea el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Y como consecuencia de haber traído este muchacho con los 5 panes y los 2 pececillos a Cristo, como consecuencia de haber traído a este muchacho, 5,000 hombres fueron alimentados aquel día. Debemos pues traer a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes a Cristo, tanto como los mayores también. No solo a los niños, adolescentes o jóvenes, sino a los mayores. ¿Para qué? Para ser utilizados por el Señor. Uno nunca sabe los alcances de llevar un alma a Cristo. Jamás habría Andrés imaginado que el día que le dijo a su hermano: hemos hallado al Cristo, y lo llevó al conocimiento de Cristo, jamás imaginó que aquel su hermano Simón iba a ser el gran apóstol Pedro, un hombre que con su preciosa vida, con sus escrituras, las 2 cartas que escribió, con sus sermones, iba a enriquecer las páginas del Nuevo Testamento de la palabra de Dios, porque lo que hizo, lo que escribió, lo que predicó, lo hizo bajo la guía, dirección e inspiración del Espíritu Santo. Andrés, un hombre previsor. Andrés, un hombre buscador. Pero más, Andrés era un hombre esperanzado. Si bien él mismo hizo una observación cuando dijo estas palabras: pero ¿qué es esto para tantos? Hablando de los 5 panes y de los 2 peces. Él hizo esta observación sobre la insuficiencia de la provisión para alimentar a tanta gente. ¿Por qué digo que era un hombre esperanzado? Sin duda, Andrés abrigó la esperanza de que el Señor, que pudo convertir el agua en vino para suplir la necesidad de gente reunida para un casamiento en las bodas de Caná de Galilea, también podía aumentar los panes del muchacho para abastecer toda una multitud.
Efectivamente, quiero resaltar y ponderar. El Señor lo hizo. 5 panes y 2 pececillos lo hizo para alimentar a 5,000 personas. ¿Por qué? Porque el Señor siempre responde a la fe de los suyos, aun cuando nuestra fe sea una fe bastante débil. Él responde, querido hermano. Pasando al caso de la visita de los griegos, fueron a la fiesta. Parece que eran prosélitos del judaísmo estos griegos. Fueron a la fiesta y al saber que estaba allí el maestro de Galilea, se acercaron a Felipe y le dijeron: queríamos ver a Jesús. Y Felipe, tímido, se lo dijo a Andrés. Y al último los dos fueron delante del Señor Jesús, fueron presentados al Señor. Parecería, por lo que uno lee, que Andrés había adquirido fama entre los apóstoles por su empeño en traer personas a Jesús. Por eso cuando los griegos dijeron a Felipe: quisiéramos ver a Jesús, inmediatamente se lo dijo a Andrés. Yo estaba pensando, he visitado cientos de iglesias en distintas ciudades de Bolivia y Argentina. Y en muchas iglesias hay hermanos o hermanas cuya marca distintiva es su afán para aprovechar toda oportunidad para hablar del Salvador y traer almas a sus pies. Recuerdo en una visita que hice a una iglesia en el Gran Buenos Aires, había un hermano que tenía una camionetita vieja y todos los domingos juntaba a los niños de su barrio y los llevaba casi 1 hora hasta el centro de reunión de la iglesia donde él se reunía, y los llevaba a los niños para la escuelita dominical. Que era una bendición ese hermano. Esa era su marca distintiva. Él no era predicador, pero buscaba niños para el Señor. Aprovechaba toda oportunidad para hacerlo. Y no descuides, hermano. Teníamos en nuestra iglesia una niña jovencita, soltera, que llegaba a la reunión, pagaba de su bolsillo el micro, llegaba con 15, 20 niños de su barrio, pasaba la reunión y volvía a tomar el micro, que los dejaba allá, se bajaban y los iba a dejar casa por casa a esos niños delante de sus padres. Qué bendición es para la obra del Señor encontrar personas que llevan este distintivo, esta marca de llevar niños, almas a los pies del Señor. Que el Señor nos ayude tanto a jóvenes como a mayores a ser verdaderos pescadores de hombres, como lo fue Andrés. Los que han ido alguna vez al río a pescar saben. Cuando vamos al río encontramos muchos pescadores. Unos están con caña, otros están con línea muerta, pescan sin caña, y otros pescan con redes. Entre los primeros, entre los que pescan con línea muerta o con caña, hay buenos pescadores. Cada rato sacan, pero 1 por vez. No sacan 2, 3 de un solo saque. Con el anzuelo, la caña, sacan 1 por vez. En cambio, los pescadores con redes sacan muchos peces. Andrés no pescaba por montones, era pescador con caña. Llevó a su hermano al Señor en el día que conoció a Cristo. En cambio, Pedro es su hermano, el que él llevó a Cristo el día de Pentecostés, pescó 3,000 almas. Muy buenos pescadores los dos. Imitemos, queridos hermanos, busquemos almas. El que caza almas es sabio, dice el rey Salomón. Busquemos almas para Cristo. Busquemos, no perdamos el tiempo.
seamos como Andrés, buenos pescadores. Que el Señor haya bendecido a todos los que han seguido esta pequeña reflexión sobre Andrés.